Oh Divino Padre, te alabamos, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos humildemente que nos concedas el templo del purísimo e inmaculado corazón de María y el centro de formación religiosa integral Jesús Hostia Viva. Gracias, Padre, por tu infinito amor. De rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y triste y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y el nombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Sentados, por favor, para escuchar con mucha atención la homilía de la palabra de Dios del señor cura José de Jesús Reyes Romero. Queridos hermanos y hermanas, les comparto esa reflexión después de haber escuchado el Evangelio de San Juan. He titulado esa homilía "Y lo reconocieron en la fracción del pan". La escena que hemos escuchado se desarrolla el día de la resurrección. El Evangelio de San Juan, que es el apóstol, narra esa experiencia. San Lucas narra esta experiencia, y una experiencia muy agradable. Narra la experiencia de los dos discípulos de Emaús que regresaban a su pueblo después de que las cosas no se dieron como ellos esperaban. Esa experiencia de los discípulos tiene que hacernos ver en nosotros cómo hay mucha gente que camina en la vida, en el camino de la vida, y hablan de muchas cosas, discuten de muchas cosas. Hoy encontramos en el mundo que se habla muchas cosas de Jesús, pero dicen de Jesús lo que ha pasado, lo que ha sucedido, pero no se clarifica con él. La experiencia de los discípulos de Emaús es caminar solos y discutir. Sí, dice que iban platicando y discutían sobre lo que había pasado en Jerusalén, pero discuten, hablan y hablan, pero no le han preguntado a Jesús, y hay que preguntarle a Jesús. Por eso en la vida el hombre va caminando, pero no toma en cuenta a Dios. Nos acompaña un tercer personaje. Ellos no se dan cuenta de él, siguen caminando y siguen discutiendo, pero no lo reconocen.
Ellos están, sus ojos velados, confundidos, y no pueden identificar quién camina a su lado porque no le han preguntado nada. Nadie se ha atrevido a voltear y a preguntar sobre el tercer compañero. ¿Quién es? ¿Hacia dónde irá? ¿Cómo se llamará? Nadie pregunta. Así sucede en la vida del hombre. Caminan y caminan en su propia vida. Hablar de tantas cosas, discutir de tantas cosas, pero nunca se le pregunta a Jesús. Por eso no perdamos de vista que los discípulos de Emaús reconocieron a Cristo en la fracción del pan. Vean cómo el que interviene es Cristo Jesús. Es importante que nos demos cuenta que el que pide la palabra, el que pregunta es Cristo. Ellos no se atreven a preguntar nada. Él pregunta de qué cosas van hablando tan llenos de tristeza. Ellos se sorprenden. ¿Cómo no es posible? Tú eres el único forastero. A Cristo se le considera un forastero. No es posible que seas el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y él pregunta, ¿qué cosa? Lo de Jesús el Nazareno. Hablan tantas cosas de Cristo y no se dan cuenta que Jesús camina a su lado. Y así sucede en la vida. Hay mucha gente que habla mucho de Jesús, dice muchas cosas, repite lo que sucedió, su pasión y su muerte, sus milagros, sus obras, todo, pero no conocen a Jesús. Es el caso de los discípulos de Emaús. Sí, sabían lo que había pasado con Jesús, sabían lo que había sucedido, que lo habían entregado a los sumos sacerdotes, a sus jefes, los habían entregado al pueblo para que lo mataran y lo crucificaron. Dicen que era un hombre, un profeta grande en obras y en palabras. Sí, se habla mucho de Jesús. ¿Cuánto conoces a Jesús? Y cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta, ¿de veras conoces a Jesús? ¿Cómo debo de conocer a Jesús? Solamente de oídas, como aquellos personajes que caminaban, discutían y hablaban. Ellos lo que habían conocido, platicaban y dialogaban. Nosotros conocemos a Jesús de oídas, lo que se dice, lo que hemos escuchado, y de verdad conocemos a Jesús de una manera personal. Es aquí donde debemos de entender lo que nos pide la misma palabra de Dios. Quiero que nos fijemos muy bien. No conocemos a Jesús. ¿Cómo se debe de conocer a Jesús? Ellos primero escucharon su palabra, les explicó las Escrituras, les hizo ver que estaban en un grave error, dureza de corazón para poder entender las Escrituras. ¿Y cuántos de nosotros así nos pasa? Vamos a misa y vamos con una actitud indispuesta, o a lo mejor solamente por cumplir. Escuchamos, pero no profundizamos en nada. No abrimos el corazón a Dios para poder hacer que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, y solamente por cumplir, solamente porque pensamos que es un precepto. ¿Por qué vamos a misa? Es que debemos de poner atención en escuchar la misma palabra de Dios. Imagínense ir a misa, no escuchar la palabra de Dios e ignorar al mismo Dios que nos habla. ¿Qué nos va a quedar en el corazón? ¿Esa indiferencia? Entonces, ¿de qué nos sirve la Santa Misa si no escuchamos al mismo Dios que nos habla por medio de su palabra? Si solamente vamos por cumplir, ¿cuánta gente caerá en esa mediocridad, en esa indiferencia? Imagínense cuántas veces se ignora al mismo Dios y no se escucha su palabra. Los discípulos de Emaús, ellos van escuchando a Cristo y les va explicando las Escrituras y todo lo que se refiere a Él, todo lo que tenía que suceder con el Mesías, su pasión y su muerte en la cruz y su resurrección. Lo habían anunciado los profetas, se hablaba de la salvación. Hasta ese momento entendieron las Escrituras. Cristo les fue desglosando y explicando todo lo que se refería a Él, todas las Escrituras, cómo hablaban de Él. ¿Qué sería de ellos? ¿Por qué no habían entendido las Escrituras? ¿Por no abrir su corazón a Dios? Porque solamente era el escuchar a los profetas y sin poner atención, sin meditar, sin profundizar, sin reflexionar. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar eso cuando vamos a misa? No profundizamos, no meditamos, no ponemos atención. ¿Qué vamos a aprender? Por eso viene la confusión,
Por eso muchas familias caminan tristes. Falta la vida, es Cristo. Falta ese alimento que es su propia palabra. Por eso caminan y caminan, no ponen atención y no saben cuál es la voluntad de Dios. Y al no saber la voluntad de Dios, se equivocan, se causan problemas, vienen las dificultades en los mismos hogares, en la misma vida de la persona. Es que no escucho la palabra de Dios, no pongo atención, ¿qué me dice Dios? Cada vez que voy a misa es para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios ante ese estado anímico que traigo? ¿Qué quiere Dios de mi propia vida? Por eso ellos, Cristo les hace ver que son insensatos, porque no entendieron, que no sabían que todo eso tenía que suceder. Entonces, ¿por qué fueron tan duros de corazón? Por eso entendemos que muchas veces la dureza del corazón está en ignorar a Dios, en no escuchar la voz de Dios, en no escuchar lo que nos pide en nuestra propia vida para poder trabajar de acuerdo a su voluntad. Les explicó durante 11 kilómetros, fue explicándole las Escrituras. Él hizo como que iba de largo y le dijeron: oye, quédate con nosotros, ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y se regresó y entró para quedarse con ellos. Quiero que veamos bien. Les explicó las Escrituras y vean el segundo momento. Entró, se sentó a la mesa, tomó un pan, hizo una oración de bendición, le dio gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento lo identificaron, se dieron cuenta que era Jesús. ¿Qué les dijo? Coman, esto es mi cuerpo. Pronto identificaron al amigo de Emaús. Pronto se dieron cuenta quién era, en la fracción del pan. Quisieron agarrarlo y se desapareció. ¿Por qué? Para que ellos pudieran entender. Cómanme, no se conformen con tocarme, cómanme. Para eso me quedo presente en la Sagrada Eucaristía, para que se alimenten de mí, para que me coman. Quiero que me conozcan, quiero que conozcan el amor que les tengo, quiero que nos unamos de corazón a corazón y podernos hablar. No se conformen solamente con escuchar las Escrituras. Han aprendido muchas cosas. Abran su corazón a la palabra de Dios y comúlguenme para que puedan entender qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Por eso, al alimentarnos del cuerpo santísimo de Cristo, es unir nuestros corazones, es escuchar al amigo, es Dios el que nos escucha de corazón a corazón y podernos hablar y poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Por eso, el caminar tristes, sin esperanza, el sentir que ya no hay nada que hacer, como aquellos discípulos de Emaús. ¿Cuántas personas han caminado así en su propia vida? Pero la pregunta es esa: ¿escuchas a Dios? ¿Te alimentas de Él? Es que si viven alejados de Dios, ¿cómo van a darse cuenta de lo que Dios les pide? Si no escuchan su palabra, si no se alimentan de ella, ¿cómo entender lo que Dios quiere? Por eso ellos, al escuchar todo lo que Cristo les fue explicando en las Escrituras, vino el segundo momento, ese alimento que recibimos en la Santa Misa. Hemos alimentado de su palabra, la palabra de Dios, y luego viene el alimentarnos de la Sagrada Eucaristía, su cuerpo santísimo. Por eso se desapareció, para que ellos entendieran que no bastaba con que lo tocaran. No me toquen, cómanme. Quisieron agarrarlo y se desapareció. Cómanme, ahí me quedo presente en la Eucaristía. Aquí estoy en este pan, es mi cuerpo santísimo. Por eso se alimentaron de él, se emocionaron y decían: con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras por el camino. Sí, porque el mismo Dios era el que hablaba, la palabra eterna de Dios Padre, la palabra que se hizo carne, Cristo Jesús, él mismo explicaba esa palabra de Dios. Ellos ahí lo identificaron, lo reconocieron. Por eso les pregunto: ¿cuánta gente dice conocer mucho a Jesús y dice hablar mucho? Conocen a Jesús por las Escrituras, pero no lo han conocido mediante la fracción del pan. Es decir, no han conocido a Cristo en su presencia eucarística, donde está